en la clase pasada nosotros habíamos quedado en terminando el marco metodológico. Nos faltaban dos elementos del marco metodológico. Entonces vamos a entrar primero al perfil para tener una idea, como siempre hacemos, tener una idea de cómo vamos y qué nos falta, y entonces después ya continuamos con el marco metodológico. ¿Quién puede apoyar en la moderación? Yo puedo, Lisa. Tatiana. Ya. ¿Quién me habló? Carolina, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Ya estás, querida. Listo. Te sale, ¿no? Sí me sale. Genial. Ahí tienes a la primera. A Maya. Súper. Bueno, vamos entonces, muchachos, al perfil. Y así lo visualizamos lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, miren. Ya todo lo que tenemos en verde lo hemos concluido. Y además lo hemos evaluado en su mayoría en los parciales, ¿verdad? Tenemos aquí, exceptuando, digamos, al marco metodológico, que vamos a hacer un trabajo aparte, ya con todo el marco metodológico. Hoy vamos a revisar también los prácticos para ya habilitarlos, los que corresponda. Yo creo que hoy ya podemos habilitar el práctico de la bibliografía y podemos habilitar el práctico del marco metodológico. Bien, entonces ya tenemos todo el planteamiento del problema, la delimitación, la justificación, ¿verdad? El marco metodológico hasta los métodos de investigación. Hoy vamos a ver entonces las técnicas e instrumentos de investigación y las fuentes de información. Y con eso terminaríamos el marco metodológico y nos uniríamos aquí a esta zona verde, que es la planificación del proyecto, donde ya tenemos el cronograma y la guía de actividades que se evaluaron, ¿verdad? En este último parcial. Después ya tenemos todos los anexos, por lo menos hasta ahora los que estamos planteando, como evidencias del proceso de investigación. Los dos primeros que hicimos, árbol de problemas y preguntas, y las fichas que hicimos ahora, las 6 fichas, los tipos de 6 fichas fundamentales. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar aquí el marco metodológico y vamos a comenzar un ejercicio muy, muy interesante. Por eso les pido que tengan ahí, los que quieran que usemos su tema, tengan ahí su tema de investigación como tema de investigación. O pueden tener su tema o pueden tener su problema formulado. Pero con el tema basta, porque vamos a hacer un ejercicio interesante que es acercarnos a la bibliografía de ese tema de ustedes y desde ese acercamiento a la bibliografía conectar con la delimitación sustantiva y científica y con la justificación teórica para acercarnos también al marco teórico conceptual y además de eso a lo que sería la visión de el contenido del artículo de revisión, de acuerdo a la estructura base de introducción, un desarrollo con 3 epígrafes
y unas conclusiones. Entonces, ese ejercicio vamos a hacer hoy. Por eso, quienes quieran que usemos su tema, tengan ahí a mano su tema para que me lo dicten y entonces podamos hacer el ejercicio. Perfecto. Entonces, vamos a marcar hasta aquí, que ya tenemos con respecto al marco metodológico, y vamos a trabajar ahora lo que serían técnicas, instrumentos y fuentes de información, pero un poquitito volveremos sobre todo para recordarlo. ¿Alguna duda? Nos quedaría entonces la idea de defender el marco teórico conceptual en el sentido de modelo y la introducción, que eso podemos verlo en una sola clase. De tal forma que ya a partir del jueves próximo nosotros nos dediquemos al artículo. Ahí hasta que terminemos. A que ustedes conformen ya su perfil bien bonito con todos los elementos y trabajemos en el artículo. ¿Alguna duda? ¿Algo que esclarecer? ¿No? ¿Todo bien? Sí, Licen. Ya, súper. Vamos entonces a salir de aquí y entrar al documento de el marco metodológico. Ya este documento yo se lo envié, ¿no? En la clase pasada. Exacto, ya yo se los envié. Y también el documento para la bibliografía con que hoy vamos a trabajar. Perfecto. Entonces están con todos los materiales. Bueno, miren, nos quedamos aquí en el 1.95, las técnicas e instrumentos de investigación. Primero vimos métodos, procesos lógicos, ¿verdad? Y recuerden que el desglose es así. Tengo un método que tiene técnicas que a su vez tienen instrumentos. Entonces, métodos, técnicas e instrumentos, ¿verdad? Un método, por ejemplo, empírico que van a ver en investigación 2, ¿cuál sería? El método de observación, por ejemplo. ¿Sí? Y tiene entre las técnicas auxiliares, la entrevista o el grupo focal. ¿Y cuál sería el instrumento de una entrevista o de una encuesta, por ejemplo? ¿Cuál sería el instrumento? Si estamos hablando de métodos, técnicas, instrumentos, el método de observación, la técnica es la entrevista o el grupo o la encuesta, por ejemplo. ¿Cuál sería el instrumento? Pregunto. ¿La tecnología? ¿Cómo? ¿La tecnología? No, a ver, el instrumento de una entrevista. A ver, vamos allá, vamos a explicar. En investigación documental, ¿dónde estamos? En investigación documental, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Métodos de análisis y revisión documental. Análisis documental, revisión documental. Ese es el método. ¿Cuáles son las técnicas? La búsqueda de información, ¿verdad? La recopilación de información. La selección de esa información. Y después el procesamiento y la sistematización de la información. Son 5 técnicas. Ahora, ¿qué es lo fundamental para todas esas técnicas? Las fichas son los instrumentos, ¿verdad? Mi ficha bibliográfica, mi ficha de documento virtual, mi ficha audiovisual, mi ficha ya pensando no solo en documentos, en tipos de documentos o de fuentes, pensando en proceso de trabajo, mi ficha de cita textual, mi ficha de paráfrasis o de resumen. Esas son mis técnicas. Ya, entonces, si eso es así, si mi método es análisis y revisión documental, y mis técnicas son búsqueda, recopilación de información, todo esto, y mis fichas son los instrumentos, entonces, si nos vamos otra vez a lo que estábamos viendo,
si mi método es observación y mi técnica, ¿verdad?, es o la entrevista o la encuesta, ¿cuál será mi instrumento? ¿Cuál será? ¿Cómo uno hace una entrevista? ¿Cómo uno hace una encuesta? ¿A través de qué? La pregunta. Exacto. Entonces mi cuestionario para la entrevista, las preguntas que le voy a hacer al entrevistado o las preguntitas de la encuesta que usted tiene que rellenar son los instrumentos. ¿Está claro? Entonces, fíjense, tienen un ejemplo de instrumentos, de métodos, técnicas, instrumentos en el universo de la investigación documental y un ejemplo de métodos, técnicas, instrumentos en el universo de la investigación de campo o investigación empírica, que es lo que van a hacer en investigación 2. Entonces, aquí vamos a ver las técnicas y los instrumentos que se van a usar y por último, las fuentes de información que nosotros vamos a consultar. Ya son los dos epígrafes que nos quedan, pero vamos a volver al inicio de forma rápida para que recordemos, ¿verdad? Cuando hablamos de marco metodológico de la investigación, ¿sí? A ver quién recuerda. ¿De qué yo estoy hablando? ¿Qué es el marco metodológico? A ver si recuerdan eso. Y eso es de la clase pasada, ¿eh? ¿Cuál es el marco metodológico? Qué extraño que se fue el documento. Su pantalla se hizo negra. Sí, sí, sí. Eso estaba mirando ahora, se fue. El marco metodológico, no sé por qué. El documento. Ahora sí, ahora está otra, ahora sí se ve. Hola. Se ve, Lisa. Ya. Cuando hablamos del marco metodológico, no estamos hablando de todos los métodos, técnicas, instrumentos que vamos a usar en nuestra investigación y del cual no nos vamos a salir. Por eso es un marco, es un límite. Son los métodos, las técnicas y los instrumentos que vamos a usar. ¿Está bien? Ese es nuestro marco metodológico. Y ahí nosotros explicamos todo lo que vamos a usar con respecto, vuelvo a repetir, a métodos, a técnicas y a instrumentos. Por eso es que aquí, en este párrafo, ¿verdad?, que yo les puse, que todo el mundo lo va a tomar, está la definición de Hernández Sampieri de marco metodológico. ¿Y qué dice? Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador. Disculpen, por favor. Los gatos se ponen a jugar con los cables. ¿Verdad? Entonces, describo y argumento por qué voy a usar determinados métodos, determinadas técnicas y determinados instrumentos. Y además, fíjense lo que dice acá, la claridad y el enfoque en el enfoque y la estructura metodológica es condición obligada para asegurar la validez de la investigación. O sea, que usted escoja los métodos adecuados y que desarrolle los procedimientos de forma adecuada, garantiza la validez de la información de la investigación y de la información que usted obtenga. Recuerden lo que vimos en ética científica. ¿Se acuerdan? Cuando se hablaban de la ética de los procedimientos. En la medida en que el procedimiento sea correcto, la investigación es válida y los resultados que usted tenga son válidos. Usted no puede hacer, por ejemplo,
imagínese que usted está haciendo aquí en investigación documental. Vamos a poner un ejemplo también de investigación de campo. Que usted se invente que tal autor dijo tal cosa, o que se invente en investigación documental, ¿verdad? Lo que están haciendo ustedes. O que usted se invente una cita y que diga, esto está en tal libro y esa cita no existe. Entonces, ahí estamos hablando de una violación de los procedimientos y una violación ética en el sentido de lo que ya conocemos y hemos estudiado. Y lo mismo si usted lo hace en la investigación de campo. Imagínese que usted ponga una respuesta a una pregunta que no haya dado el entrevistado. Él no dio esa respuesta y usted, sin embargo, se la inventó. Entonces, por eso es que él dice que la claridad en el enfoque y la estructura metodológica, o sea, que tengamos claro, e incluso más allá de eso, que cumplamos con lo que tiene que hacerse a nivel metodológico, él asegura la validez de la investigación. Entonces, cerramos aquí. Este epígrafe responde a las preguntas: ¿cómo se realizará la investigación? ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos me permitirían llevarla a buen término? Por lo tanto, en el marco metodológico, ¿verdad?, se describirán de forma argumentada los métodos, técnicas e instrumentos que serán utilizados. Entonces, en este primero, que todo el mundo lo va a poner así, nosotros definimos un poquitito qué es el marco metodológico y hacemos una pequeña introducción en cuanto al alcance, el enfoque y el diseño de la investigación. Ya después vamos al alcance, ¿verdad? Que cuando hablamos de nuestro alcance es ¿qué queremos con la investigación? Queremos describir. Queremos explicar. ¿Verdad? Ese es el alcance. Si será descriptiva la investigación o será explicativa. Porque recuerden que es investigación documental. Y después, el enfoque de la investigación. Siempre la investigación documental es cualitativa, ¿verdad? Porque en la investigación documental usted solo procesa documentos ya existentes, publicados sobre el tema que usted está investigando. Usted nunca baja al campo. No hay trabajo de campo aquí, no hay entrevistas. Hay la posibilidad de procesar una entrevista que ya está hecha, pero no de realizar una entrevista. Eso lo hacemos, ¿verdad?, en la investigación de campo o ya dentro de la tipología de problemas de solución como se consideran en la universidad. Entonces, ese sería mi enfoque cualitativo. Ahora, con respecto al diseño, ¿qué habíamos visto? Que todas las investigaciones van a ser no experimentales y algunas van a ser longitudinales. Por eso es que lo tenemos aquí, ¿verdad? Miren, lo tenemos aquí en verde. Alguna longitudinal. ¿Por qué? Porque alguna plantea, por ejemplo, surgimiento y desarrollo de las criptomonedas, ¿verdad? O las criptomonedas de su surgimiento hasta la actualidad. Ahí es longitudinal. ¿Por qué? Porque usted hace un análisis de un determinado fenómeno a lo largo del tiempo. Entonces, en ese caso es longitudinal. Y todo el que tenga una investigación así, acá, todo el que tenga una investigación que implique el desarrollo de un determinado fenómeno, una mirada, una visión del desarrollo de un determinado fenómeno, tiene que colocar entonces longitudinal. De todas maneras, si tienen alguna duda en esto, me consultan. Entonces, ese sería el diseño. Aquí tienen varios ejemplos, ¿verdad?, de longitudinales y solo experimentales. Y después entramos en los métodos. Y en los métodos partimos de que el principal método es el de análisis documental o revisión documental, que va a permitir la revisión de la literatura relevante para poder manejar la información que usted tiene de forma adecuada y desarrollar un eficaz y efectivo proceso de búsqueda,
de recopilación, de selección, de procesamiento y sistematización de la información, que son, como ya vimos, las técnicas. ¿Y a través de qué? A través de las fichas. Pero ya esos son los instrumentos. Entonces, aquí se habla del método de investigación y se habla también de métodos complementarios y procesos lógicos, como estudiamos. Recuerda, el análisis y síntesis y la concreción y la abstracción, que son los dos métodos fundamentales que ustedes van a usar como procesos lógicos, perdón, análisis y síntesis y concreción y abstracción. Ustedes van a analizar y van a sintetizar. Ustedes van a partir de algo concreto, que es el fenómeno que están estudiando, y teorizar sobre él. Esa es la concreción y abstracción. Y además, van a utilizar, en la mayoría de los casos, el método histórico-lógico. ¿Por qué? Porque usted está estudiando un fenómeno en un contexto, en un momento determinado, y analizando cómo sucede esto y cómo funciona esto, ya sea el turismo de naturaleza, ¿verdad? Ya sea la cuestión de las criptomonedas, ya sea la cuestión del marketing en redes sociales. Usted está analizando ese fenómeno en un contexto determinado y en un momento histórico determinado. Y está analizándolo además en su desarrollo, cambio, transformación. Y ese es el método entonces dialéctico. Y además lo está viendo como un sistema interconectado con otros elementos. Porque, por ejemplo, el marketing en redes sociales o el comercio virtual, lo que usted quiera enfocar en todo ese universo, está dentro de lo que sería la gestión comercial empresarial en la actualidad, ¿verdad? O estaría dentro del la gran bolsa del marketing, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, ese es el sentido sistémico, ¿verdad? Es un sistema en sí y está interconectado con otros elementos. Entonces, estos tres métodos le permiten comprender, como dice aquí, voy a quitarle para que veamos, permite comprender todo lo relacionado con el problema de la investigación y su universo teórico conceptual, entendiendo lo que usted está estudiando como un fenómeno que son sistemas en sí mismos y que tienen relaciones con todo tipo de otros fenómenos y que eso que usted está estudiando ha venido manifestándose y desarrollándose a lo largo del tiempo. Entonces, aquí con esto, nosotros terminamos lo que sería, ¿verdad?, el planteamiento de los métodos de investigación. Y entonces entramos en lo que nos faltaba. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura aquí? Técnicas e instrumentos de investigación, técnicas a utilizar en la investigación. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo le ayudo, Luis. A ver, vamos. Entonces, leemos los dos párrafos y analizamos. Ya. Las técnicas a utilizar durante el proceso de la investigación, dentro del método de análisis documental o revisión documental, serán las de búsqueda, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información, que permitirán una eficaz organización, análisis y síntesis de la información, de tal forma que pueda ser utilizada como base y referencia para la redacción del artículo de revisión. Ya, a ver, Víctor, dime una cosa. Esto que has leído aquí tiene que ver incluso con lo que ustedes hicieron ahora para el examen parcial, ¿verdad? De identificar las fuentes, de hacer las fichas, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y entonces, ¿cómo podemos, a partir de la experiencia que tú has tenido, por ejemplo, cómo podemos plantear que estas técnicas, mira, voy a subrayarlo, a marcar nada más lo que quiero que me expliques a partir de tu experiencia, que estas técnicas que son las de búsqueda, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información, porque, ¿verdad?, permiten una eficaz organización, análisis y síntesis de la información para que pueda ser utilizada como base y referencia para la redacción del artículo.
¿Cómo tú te has acercado a esto y has descubierto esto que está expresado en este párrafo en la experiencia que has tenido? ¿Se refiere a cómo comencé a investigar sobre el tema? Claro, buscaste, recopilaste, seleccionaste, procesaste a través de las fichas, ¿verdad? Y cómo Claro. eso, ya tu resumen, tu paráfrasis, ya eso te tiene lista la información para poder escribir tu artículo, ¿no? ¿Cómo es? A ver. Sí, lo hice. Bueno, busqué en internet, pero puse los centros de alto rendimiento, Ya, las CAR, y ahí me salieron un montón de páginas, un montón, y iba abriendo así bueno, en mi caso siempre hago, digamos, abro las 5 primeras. ya. 5 primeras y después ya comienzo a leer una por una. Y ahí hay una cosa interesante, Víctor, porque ese orden en que aparecen es de acuerdo a los buscadores, el orden de importancia. O sea, los que son más revisados, los que son más consultados, son los primeros que aparecen. Entonces, ese concepto de abrir las 5 primeras ha acertado, porque esas son las más consultadas. Por eso aparecen en ese orden, ¿verdad? Es así como es. No sabía eso. Sí, claro, es así. Cuando tú pides alguna información, lo más consultado, lo más visto, es lo primero que te aparece. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, después de cada página, ah, ya iba haciendo de a poco mi ficha. Ya, Encontraba interesante una cita y lo pasaba al Word de la ficha. Y iba claro, haciendo claro. Al final, a lo mejor esa ficha, esa cita, ¿verdad? Que tienes en la Ujú. ficha, a lo mejor tienes 7 fichas, 7 citas y vas a usar 2, 3, pero ya tienes la información ahí, ¿verdad? Ya la tienes a mano y ya la tienes localizada e identificada, ¿no? Y lo que trato de hacer es, o sea, sacar la máxima información y ya después, ya teniendo todas las fichas, ya ahí como que a veces veo que hay algunas repetidas y ya voy eliminándolas, digamos. Pero Claro, intento en ese momento no decir, no, esto no va, digamos, sino que después. claro. Claro, al final tú vas a darte cuenta de eso, pero ya lo tienes todo ahí. Y tú Claro. dices, no, por citas no me va a faltar. Ya después veo si las uso o no, pero ahí las tengo listas, ¿no? Bueno, después ah, Perfecto. cambio la búsqueda y pongo ya específicamente PDF. Y ahí ya me Ah, ya. aparecen unos 3, así me parecen 4. Perfecto. Entonces ya tú pones PDF, entonces te aparecen ya los documentos en ese formato. Sí. Y Igual lo puedes mismo, poner videos, igual puedes claro, poner imágenes, ¿verdad? lo mismo con YouTube, sí. Exacto. El buscador te permite todo eso. Y ya tú vas cubriendo de esa forma, ya tú vas cubriendo el espectro de los posibles formatos, ¿verdad? De los documentos. O sea, un libro, un artículo en una página web o en un periódico, en una revista electrónica, PDF, y ya vas cubriendo todo. Muy bien. Uh-huh. Y entonces ya tú tienes todo el material organizado para después escribir. Es así, ¿no? Sí, Y ahí ven, con el ejemplo que ha puesto Víctor, ven la importancia que tiene desarrollar un trabajo metódico. ¿Verdad? Que cuando hablamos de un trabajo metódico, hablamos de un trabajo en lo cual aplicamos el método, las técnicas y vamos de forma minuciosa desarrollando todo el proceso. ¿Ya? Entonces, ahora llegamos al último párrafo, Víctor. ya. La información procesada y sistematizada permitirá contar con una base sólida de referencia para la redacción del artículo de revisión. Perfecto. ¿Cómo sería eso en tu caso? Am, bueno, ya sería ponerlas acá en la referencia en el Word, supongo, o sea, poner todos los datos. Claro, no. Cuando se dice una base sólida de referencia, se dice que ya tú tienes una información sólida, Ah, creíble, de documentos reconocidos. Por eso es una base sólida, ¿no? De referencia. Porque cuando tú definas lo que es un centro de alto rendimiento, tú tienes
definiciones de centro de alto rendimiento, que son las definiciones aceptadas mundialmente, ¿no? A partir de las instituciones deportivas y demás, o del Comité Olímpico Internacional, o no sé quién se encargue de esto, pero de las autoridades pertinentes. Entonces, por eso se habla de que ya tu información procesada y sistematizada a partir de todas estas técnicas te van a permitir a ti tener, ¿verdad?, una base sólida de referencia. O sea, cuando tú hables, no estás hablando porque te lo inventaste, estás hablando porque así es la definición que se maneja en los comités deportivos internacionales y en los comités nacionales, ¿verdad? Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional o los comités olímpicos nacionales. Así es el término que se maneja. ¿Está bien? Por eso es una base sólida de referencia, porque tú no te lo estás inventando. Yeah. Viene de fuentes confiables. Entonces, estas son las técnicas, ¿verdad? Buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar. Ahora, ¿qué instrumentos vamos a usar? A ver, ¿quién me sustituye a Víctor para que veamos los instrumentos? Gracias, Víctor. Vamos a ver si tenemos otro u otra valiente a esta hora de la mañana. A ver, ¿alguna muchacha? ¿Cómo está Claudia? Buen día, Licen. Buen día, mi cielo. ¿Estás despierta? Sí, Licen. Bueno, a ver, ayúdanos ahí en la lectura de los instrumentos. Lectura y análisis. Ok, por otro lado, el principal instrumento a utilizar en la investigación dentro de las técnicas del método de análisis documental o revisión documental, búsqueda, recopilación, selección, procesamiento, sistematización de la información, será el fichaje de la información mediante las siguientes fichas de revisión de la literatura relevante, que estarán organizadas de la siguiente forma. Fichas de acuerdo al tipo de documento, bibliográfica, audiovisual y de documento electrónico, y fichas de acuerdo al proceso de trabajo, que es cita textual, de paráfrasis y de resumen. Ya, muy bien. Ahora, entonces, yo tengo mis técnicas, que es buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. Y mi principal instrumento de todas ese proceso, ¿verdad?, será fichar la información mediante estas fichas de revisión de la literatura relevante, que organizamos de acuerdo al tipo de documento, si es un libro, si es un video, si es un documento electrónico, ¿verdad? Incluso si es un artículo de revista, si es un artículo de periódico, hay otras, ¿verdad? Y de acuerdo al proceso de trabajo. O sea, si es una ficha de cita textual, donde yo extraigo lo que dice el autor para después colocarlo textual, si es una ficha en la cual yo desarrollo mi pensamiento, ¿verdad?, mi teorización a partir de lo que un determinado autor dice, y si es una ficha en la cual yo resumo una parte de un trabajo. Ahora, la pregunta para que nos apoyes sería la siguiente, Claudia. En el caso de tus fichas, ¿verdad?, tú encontraste, a ver, háblanos de las fichas, si trabajaste con libros, con videos, con documentos electrónicos, ¿qué encontraste? A ver, ¿y qué fichaste? Sí. De hecho, el más importante para mí creo que fue el de la bibliográfica, porque gracias a Dios sí tengo material para trabajar. Y en un solo libro, que es un manual, pude encontrar todos los conceptos que voy a necesitar para lo que es el proceso histórico-lógico o incluso las características de mi tema. Ya Perfecto. después tengo que sistematizar y buscar más
las competiciones específicas, que creo que se me va a hacer un poquito difícil, ya que no hay una información certera como esperaba en las páginas oficiales de la FIFA o de la UEFA. Ya. ¿Y en los clubes a lo mejor hay algo o qué? Eso todavía voy a buscar, pero primero hice la primera entrada de investigación, que es buscar en las propias organizaciones que hacen estas competiciones, suponiendo Claro. que tienen algún tipo de recolección de datos de todo lo que han hecho a través de la historia, pero no sé por qué no me permite entrar a alguno, o sea, un archivo así de como tipo documental. Tal vez tengo que buscar otra manera, porque las estrategias que busqué me salen más como, ¿cómo se llama? De manera general, que se aplican en el fútbol, a menos que, según mi análisis, las ocupen igual, sino que con características específicas para esa competición, como es, hay nombres específicos para el marketing deportivo, y supongo que a cada competición le aplican lo mismo, sino que de diferente manera. Claro. Claro, de acuerdo al contexto y todas esas cosas. Bien, entonces, interesante. Tú encontraste el apoyo fundamental en un libro, ¿verdad? Que es un manual, que es un libro físico, ¿no? Sí. Ya. Ahora, quizás otro de tus compañeros, de los que están aquí en la clase, en vez de haber encontrado un libro físico, puede haber encontrado un documento electrónico como fundamental. Eso puede ser perfectamente. Y siempre videos hay bastante. No sé del tema tuyo, ¿encontraste videos? Más que videos así informativos, como en algunos otros temas que pude observar, he visto tutoriales o fragmentos de la publicidad que le hacen, no algo así como teóricamente que te explique el tema, así como los tutoriales que usted nos muestra de la citación, sino que videos de, no sé, de Ya, los publicidad, como productos le decía. terminados. O sea, los Claro. productos terminados, la publicidad de un equipo y demás. Pero interesante porque de todas maneras, o sea, en el manual quizás tú tienes un poco toda la concepción y en los videos tienes cómo esa concepción teórica se convierte en realidad, ¿no? Sí, tendría que yo saber todas las estrategias para yo poder analizar el tipo de branding o publicidad que están haciendo. Claro, exactamente. Muy bien. Ya. Entonces, perfecto. Y ahora, ¿cómo trabajaste las fichas? Si ya esto lo tenemos aquí y en el caso de todos, todo el mundo está pensando en cómo lo hizo, ¿verdad? A partir de lo que ha dicho Claudia. Y las fichas, ¿cuántas fichas? ¿Tienes fichas ya textuales, de cita textual? ¿Tenés? Sí, también la de cita textual, la paráfrasis y de resumen. Bueno, Ya. me basé en lo que es la de bibliográfica del libro, porque es donde más voy a trabajar. Y para el examen, para no poner todas las fichas que Claro. voy a usar, me basé específicamente en qué es el marketing deportivo, y en base a ese subtítulo hice la cita textual, es decir, lo transcribí todo porque no tengo digital, ni lo Ya. encontré de manera digital, así que tuve que transcribirlo y Claro. ya después darle el paráfrasis y el resumen. Le aumenté su importancia, que venía también en el libro, de manera junta, esa Perfecto. parte. Perfecto. Que es lo que habíamos recomendado en la clase, ¿verdad? Que Sí. aprovecharan el libro o el documento electrónico que está aquí, lo estoy remarcando ahora, para hacer la cita textual y la de paráfrasis y la de resumen para hacer sus fichas. Porque él venía directo y así tenían que usar un solo dato de autor, ¿verdad? Título, todas esas cosas, usaban un solo dato para estas 3 fichas, en este caso para las 4, ¿no? Para incluso la bibliográfica. Muy bien, Claudia. Gracias, Listen. No, a ti por el aporte. Entonces, hemos visto en la experiencia de Víctor y de Claudia cómo han desarrollado este proceso de técnicas e instrumentos de investigación. Ahora, lo otro que nos quedaría, y es lo último ya, serían las fuentes de información.
Entonces, aquí, tal y como hicimos al inicio, fíjense en lo que sería la introducción al marco metodológico, ¿verdad? Que está un poco definido, que es el marco metodológico. Aquí, cuando llegamos a lo que serían las fuentes de información, también vamos a definirlo, ¿verdad? Y entonces, por eso partimos de definir qué son las fuentes de información. Y entonces, cuando hablamos de fuente de información, hablamos del conjunto de documentos primarios y secundarios, bibliográficos en general. Este término bibliográfico se usa para cualquier tipo de documento, ya sea un video, por eso se dice bibliografía, que usted ha consultado, que ha confrontado, que ha debatido, que ha criticado, o sea, los libros. Aquí, miren, por ejemplo, en lo que estaba haciendo Claudia, el trabajo de investigación. En lo que estaba haciendo Claudia, hay, digamos, una crítica. Cuando hablamos de crítica no estamos hablando de quejas ni de hablar mal de las cosas, estamos hablando de analizarlas, ¿verdad? Y establecer una valoración sobre ellas. Entonces, Claudia estaba diciendo, por ejemplo, que no había, que esperaba encontrar en las páginas información sobre esto, en lo que hipotéticamente estaba referido a la cuestión de la publicidad y demás estrategias, no encontró. Entonces, por eso es lo que estamos hablando. Esos documentos, usted lo consulta, lo confronta, lo critica, dice, aquí falta, aquí no hay, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuente, porque las fuentes de información son el conjunto de documentos primarios y secundarios, ahora vamos a ver eso. Ajá. Y el término fuente remite a la identidad del documento como portador de información. No un tipo de documento, sino todos los documentos. Ya sea un libro, ya sea un documento en PDF, ya sea un libro digitalizado, ¿verdad? Ya sea un video, ya sea incluso un audio, ya sean imágenes, esas son las fuentes de información. Ahora, esas fuentes de información se dividen en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Por ejemplo, en el caso de Víctor, ¿verdad? Hay un documento sobre del COI, del Comité Olímpico Internacional. A ver, me lo estoy inventando. Hay un documento del Comité Olímpico Internacional que tiene todas las normativas para la creación de un centro de alto rendimiento. Explica todo, qué es, qué instalaciones tiene que tener, qué características tiene que tener. Ese es un documento rector que el Comité Olímpico Internacional ha creado. ¿Para qué? Para que los comités olímpicos nacionales, guiándose por él, creen sus centros de alto rendimiento. Estoy diciendo, me estoy inventando que esto existe, pero eso es perfectamente posible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese documento rector es el documento primario, es una fuente primaria que emana, que surge del Comité Olímpico Internacional. Ahora, ¿cuál puede ser una fuente secundaria? Un artículo científico deportivo en la cual un determinado ejecutivo del país, por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Nacional, hace una descripción de cómo debería ser el centro de alto rendimiento que el país necesita. Eso es una fuente secundaria. Es una fuente secundaria que parte de la fuente primaria, que es lo que el Comité Olímpico Internacional ha planteado. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Por ejemplo, si pensamos en física, Albert Einstein, su planteamiento de la teoría de la relatividad, el documento donde él plantea la teoría de la relatividad. Esa es una fuente primaria. ¿Cuál es la fuente secundaria? Un estudio que hizo Stephen Hawking sobre el tema de la relatividad de Einstein. ¿Se dan cuenta? Como uno parte del otro. El primario es como la fuente de todo y los secundarios son los que se hacen después
a partir de ese primario que surgió y que tienen diferentes visiones de autores. ¿Está bien? La diferencia Sí, entre uno y otro. Y hay incluso quien considera las fuentes terciarias. Y las fuentes terciarias son diccionarios y documentos así de ese tipo. Diccionarios, manuales, este tipo de elementos generalizadores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo, porque estoy con una tesis de cine, aquí yo tengo, por ejemplo, una fuente, lo que podría ser una fuente terciaria dentro de la bibliografía de esa tesis. ¿Ven? Miren, un diccionario de cine. Ajá. Este sería una fuente terciaria. ¿Ven? Y por ejemplo, dentro de una investigación sobre cine, este otro texto, ¿ve? Historia del cine boliviano, 1897-2017. Esta sería una fuente primaria. Es un libro que recoge toda la historia del cine boliviano. A partir de este libro, alguien puede escribir un artículo sobre un determinado momento de la historia del cine boliviano. Sobre, por ejemplo, el fenómeno del cine de San Ginés. Ya, se entiende incluso con ejemplos, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces, esas son las fuentes de información. Esto es para que tengamos claro, ¿no? Esto no es que tenga que aparecer en su documento, en su perfil, pero para que tengamos claro los tres tipos fundamentales de fuentes. Entonces, ya definimos, fíjense, aquí lo hacemos con una cita, como mismo hicimos en la introducción del marco metodológico, y ya definimos las fuentes que vamos a usar. Como la presente investigación es una investigación documental, ¿verdad? Solo se utilizará información proveniente de fuentes documentales, tanto primarias como secundarias. Nosotros no vamos a hacer entrevistas, ¿verdad? El soporte de estas fuentes será de tres tipos fundamentales. Físico, como decía Claudia, textos impresos, que pueden ser libros, pero también pueden ser revistas y periódicos. Por eso dice bibliográficos y hemerográficos, ¿verdad? Tanto bibliográficos como hemerográficos. Ajá. Ahora, otro tipo de textos, ¿cuáles serían? Audiovisual. Los audiovisuales, que son los soportes, que serían los diversos materiales audiovisuales, que pueden estar en soportes físicos. Puede ser un CD o un DVD, o usted puede encontrarlo en YouTube, ¿verdad? U otro sitio, porque puede haber videos en otros sitios. Entonces, por un lado tengo los soportes físicos, los soportes audiovisuales y por último los virtuales propiamente dichos, que son los textos que ustedes han extraído de sitios web, de blogs, de revistas digitales, ¿verdad? Que pueden ser producidos originalmente de forma digital o ser producto de la digitalización de documentos que originalmente estaban impresos. Yo me imagino que en la búsqueda de ustedes han encontrado libros digitalizados, ¿verdad? Pregunto. Sí, Lisa. Exacto, libros digitalizados. Sin embargo, a diferencia de lo que, exacto, a diferencia de lo que dice Víctor, que él ponía PDF y le aparecía el PDF.
pero a veces te aparece un PDF de un libro digitalizado, como si fueran fotocopias así, ¿verdad? Sí, eso es verdad, Lisa. Me encontré un Exacto. libro muy bueno, pero no tiene mucho, o sea, como yo lo que es el documental de la web Ujú. y no salía, dicen, está como oculta ese documento. Y es muy Puede bueno, ahí ser. está más explicable y todo. Ya. Entonces, eso es lo que estamos hablando. De que pueden ser productos absolutamente digitales, como el que puede haber un artículo en una revista digital, ¿verdad? O en un blog, o pueden ser documentos que estén digitalizados. ¿Verdad? Entonces, aquí definimos un poco a partir de la cita. La documentación primaria es la que registra información sobre hechos personales y colectivos generada en las actividades individuales, colectivas o institucionales. Es lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Con el ejemplo que nosotros planteamos del Comité Olímpico Internacional con respecto a las regulaciones, a las características que tienen que tener los centros de alto rendimiento, ¿verdad? Por eso es una documentación que está generada por una institución, en este caso una institución internacional que sería el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, la documentación secundaria es producto de la investigación o proceso de la reflexión de los autores. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? El presidente del Comité Olímpico de Ecuador escribió un artículo, hizo todo un trabajo o hizo una exposición de cómo, a partir de lo que plantea el Comité Olímpico Internacional, cómo debe ser o cómo debería ser el Centro de Alto Rendimiento de Ecuador. Ahí tiene una documentación secundaria, que es secundaria con respecto a la primaria, que es la que sale del COI. ¿Se entiende, verdad? Es sencillo. Y aquí, por último, Salman Ayón y Sanginés y Langer y Córdoba, ¿qué plantean? Que la documentación secundaria puede asentarse en documentación primaria o no, ¿verdad? O no. ¿Por qué dice eso? Porque, por ejemplo, existe la ética, el amplio universo de la ética. Un médico, ¿verdad? Desarrolla un artículo en el cual él habla de la ética médica. Ya. Entonces, ahí tiene un documento secundario a partir de un tema que es universal, que es el de la ética. Entonces, por eso es que dice que puede o no asentarse en documentación primaria. No hay ningún documento de que él partió, del cual él partió, ¿verdad? Pero, está el juramento hipocrático, que se considera el primer texto, uno de los primeros textos deontológicos, o sea, textos de ética de las profesiones. Es un texto griego, ¿verdad? Entonces, ese texto habla de la ética médica y todavía los médicos siguen haciendo el juramento hipocrático. ¿Alguien tiene aquí en su familia algún médico? ¿O alguien es hijo de algún médico aquí, en este grupo? Enfermera. Pregúntenle para que ustedes vean. El juramento hipocrático se sigue aplicando y es un juramento que tiene miles de años, desde la época de los griegos. Entonces, para que ustedes vean qué importante son muchos de estos universos que tienen que ver con la ética, ¿verdad? Entonces, bueno, por último cerramos que el uso de fuentes primarias y secundarias permitirá tener una gran amplitud de fuentes de información que asegure la actualidad y requerimientos del artículo de revisión que será el producto de esta investigación. Entonces, esto es muy importante. Fíjense que cuando ustedes les dicen, a ver, busquen información sobre este tema, y usted busca información, uno de los indicadores de que el artículo que usted está encontrando es valioso es la cantidad de bibliografía que tenga.
Si tiene una amplia bibliografía, si es rico en su bibliografía, el artículo ya está indicando que tiene una sólida base teórica y conceptual. Entonces, siempre se dice eso. Revise, busque el artículo y vea su bibliografía. Lea su resumen y vaya a la bibliografía, a ver cuán amplia es. Si es amplia, eso quiere decir de que tiene buena fuente, está bastante documentado y bastante actualizado. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Entonces, lo mismo le digo con su perfil y su artículo. Si su perfil y su artículo tienen una amplia bibliografía, entonces quiere decir que usted realmente ha hecho un buen trabajo con el artículo de revisión, porque el artículo de revisión es eso, es revisar lo que hay sobre el tema. Mientras más bibliografía tenga usted, más documentos ha revisado. Y eso es señal de que es un documento actualizado y rico en información. ¿Se entendió? Sí, dice. Perfecto. Ahora, como ustedes ven, en este marco teórico conceptual, todo lo que está en amarillo sería lo común para todos. Claro que hay varios ejemplos, ¿no? Todo lo que está en amarillo es lo común para todos. Lo que está en verde es lo que cada cual tiene que colocar, de acuerdo a su... Y además de eso, al final ustedes van a incorporar esta bibliografía, ¿ven? Ustedes la van a aumentar. Porque si no, usted copia, por ejemplo, la cita que aparece aquí, mírela. Mírela aquí, está la cita. Una cita corta. ¿Ve? Y aquí está la fuente. Si usted no copia la bibliografía en su documento, de su perfil, pues entonces esta cita está trunca. Está desconectada de su fuente. ¿Está bien? Ese Entonces, color es para todo liceo. ¿qué, mi amor? Celestito. Claro, claro. ¿O es para... Esto es para que ahora se fijaran, se dieran cuenta de la cita que está aquí. Esto va en amarillo. Esto va en amarillo. Lo acabo de hacer ahora para que se den cuenta. Incluso aquí hay otra cita, miren. Hay dos citas seguidas aquí, miren. Aquí está la otra. ¿Ven? Ahora, usted no puede colocar esta cita si no coloca la bibliografía. Entonces, lo único que tiene que hacer es copiarla. Copiarla. Se coloca sobre ella, le da clic normal, ¿verdad? Clic izquierdo, ella ya se remarca y ahí entonces usted la copia. Le da a copiar. Le da a copiar y la lleva a donde usted quiera. La lleva a donde... Incluso miren qué interesante. Vamos a hacer un ejercicio un momentito. Voy a salir de aquí para que ustedes vean cómo se copia con las referencias y todo. Porque aquí esto está en mi referencia. Yo vengo aquí referencia y busco aquí. Y aquí están, ¿ven? Todos los autores. Aquí están todos los autores. Que te vaya súper, amor. Aquí están todos los autores. Lo mismo, si yo hago esto, vamos a salir de aquí para mostrarle con dos hojitas. Que ustedes pueden hacer eso y se les va a copiar toda la información. Un momento. Voy a abrir aquí en mi escritorio un documento de Word. Listen, disculpe, se me desconectó el internet, pero tengo una dudita. Dime, No dime. sé si lo habrá dicho.
En el último subtítulo que vimos de la información, de la utilización de las fuentes de información, no es necesario poner el primer párrafo que habla sobre la fuente, que es una fuente. No, claro que hay que ponerlo. Ah, ok, con la referencia que usted nos está brindando también. Exactamente, por eso le estoy diciendo que copien las referencias, ¿verdad? Copien la bibliografía. Okay, Ahora y en estos momentos voy a mostrar cómo se copia todo sin ningún problema. Sin ningún problema, realmente. Ok, Licen, gracias. Ya. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Ya. A ver, miren. Vamos a entrar al escritorio. Aquí. Yo tengo los dos documentos. ¿Los ven, verdad? Sí, Licen. Sí, se ve. Muy bien. Yo, por ejemplo, amplío aquí y esto es lo que la bibliografía que yo, como yo estoy copiando todo esto para mi perfil, entonces aquí están las fuentes. La voy, le doy, me coloco encima de ella, clic izquierdo, ¿verdad? Ya ella se marca y ahí la resalto y le doy copiar, ¿verdad? Voy a reducir voy a ampliar, digamos que este es el documento de su perfil y usted viene aquí y le da pegar, mantener formato de origen, ¿verdad? Ella se va a organizar dentro de la bibliografía que usted tiene, se va a organizar por orden alfabético, con todo lo otro, y ya cuando en este documento nuevo yo voy aquí a la referencia, a insertar cita, miren, ya está todo. Ya me aparece. Ya este documento me lo asimiló. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el texto, este otro texto donde copié, escribo algo, eso está referido a una de las fuentes estas que están aquí, ya yo puedo perfectamente poner esto y ya me sale. Ah, pongo otra cosa referida al otro documento y ya coloco y ya me sale. O al otro documento y ya me sale. ¿Ven? Se copia todo. ¿Alguna duda? Es sencillamente hacer la prueba ustedes. ¿Está bien? Está bien. Súper. Muy bien. Ya. Entonces, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de este documento. Y a dónde estamos. Bien, entonces, ya tenemos el marco metodológico, ¿verdad? Con todos sus elementos. Ya tenemos la introducción al marco metodológico, el alcance de la investigación, el enfoque de la investigación, el diseño de la investigación, que son muy sencillos, parrafitos nomás, los métodos en que explicamos procesos lógicos, métodos teóricos que vamos a usar, las técnicas de instrumentos, ¿verdad? En las que explicamos las técnicas y los instrumentos fundamentales, las fuentes de información que vamos a usar a partir de definir qué son. Ajá. Y aquí tenemos la bibliografía. ¿Alguna duda con respecto al marco, al modelo del marco metodológico?
Está claro lo que ustedes tienen que copiar literalmente y donde ustedes tienen que intervenir colocando su información. ¿Está claro eso, verdad? Sí. Ya. Y sí. Ya. Sí. ¿Alguna duda? La muchacha que hace un ratito me planteó la duda cuando yo estaba comenzando a explicar lo de la bibliografía. ¿Ya lo tiene claro todo? ¿Quién era? Hola, hola. Sí, claro. Ya, perfecto. Entonces, si no, nadie más, ninguna duda con el marco metodológico. Ya, perfecto. Entonces, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Y vamos a entrar al perfil para que ya dejemos claro que ya tenemos también las técnicas e instrumentos de investigación. Ahora, ¿qué yo les recomiendo, muchachos y muchachas? Ya, ustedes ya tienen, a ver, pregunto, ya ustedes tienen armado, ya armadito así su documento con todo uno debajo de otro, todos los elementos que ya hemos ido desarrollando, ¿ya los tienen así? Pregunto. Sí, listo. Importantísimo. Sí, eso es muy importante. Después ya le damos el formato, pero es importante que ya vayan haciendo eso porque ya eso es un trabajo adelantado. Recuerden que el jueves ya nosotros hemos terminado todo el perfil. El próximo jueves. Por lo tanto, a ver, no, el próximo jueves no. El jueves nosotros tenemos, sí, el jueves nosotros vamos a ver. El viernes. Perdón, el viernes. El viernes nosotros vamos a ver marco teórico, idea de defender, que lo vamos a hacer con otro ejercicio en cierto modo, de correspondencia entre elementos del perfil para entonces redactar la idea de defender. Y vamos a ver también la introducción. De tal forma que dejemos el marco teórico conceptual como modelo para el próximo lunes, para el próximo martes. Eso quiere decir que el martes ya estaría el perfil completo. El martes más arriba. Y el viernes veríamos ya el formato del perfil. El formato del perfil. El viernes más arriba. O sea, que sería ya el viernes, déjenme ver. Voy a ver el calendario. Este viernes vemos idea de defender e introducción. El 16 veríamos ya el marco teórico conceptual como modelo y el viernes 20 la estructura, perdón, el martes 17 veríamos el marco teórico conceptual como modelo y el viernes 20 veríamos la estructura del documento del perfil. Ya bien bonita, con su carátula, con todo. Con sus agradecimientos, con todas las cosas. Como debe ser. Para entrar ya en la última semana de noviembre, 24 y 27, y los primeros días de diciembre, en el artículo, y ya ustedes hagan su trabajo final. ¿Qué fecha más o menos está previsto que termine el semestre? Segunda semana. ¿Qué está previsto? ¿Qué han escuchado? Creo que es hasta Hay algunas 15 materias que máximo, creo. ¿Cómo? En diciembre, dije. Al 15 de No, diciembre. claro. Segunda quincena de diciembre, ¿no? Claro.
Ya. Entonces, tenemos súper tiempo para que ustedes hagan. Incluso yo creo que vamos a tener algunos días que van a ser como de taller, de consulta, para ir viendo cómo va la cosa. Genial. Estamos bien en tiempo. Aún cuando nosotros perdimos aquella clasecilla. ¿Hemos perdido alguna otra clase de feriados? No, ¿verdad? Creo que en feriados no. No, Lisa. Todos los feriados han tocado lunes y jueves, ¿no? Sí, Pero ustedes Sí, tienen Lisa. también, pero bueno, ustedes también tienen clases lunes y jueves, ¿no? sí. Ay, no le muevo el único. Me toca una materia fea, Lisa. Bueno, asustarla tú. Sale así detrás de la puerta. Cuando ella pase, tú sales por detrás de la puerta y le haces ya, y la asustas. Ya Bueno, quisiera. vamos allá. Listo, entonces, clarito eso. Vamos a comenzar este ejercicio bonito que les dije de la bibliografía. ¿Qué vamos a partir? De la bibliografía y cómo la bibliografía se me conecta con mi marco teórico conceptual y cómo se me conecta con el contenido de mi artículo. Aquí faltó visión del contenido del artículo. De revisión. Perfecto. Eso vamos a hacer ahora. Fíjense que cuando ya nosotros terminemos hoy, nos va a quedar el solo modelo de marco teórico conceptual, solo modelo, la idea de defender y la introducción. Eso ya es próxima clase. Perfecto. Salimos entonces y vamos a el documento que nos va a permitir hacer este ejercicio. Aquí, este documento yo se los voy a enviar. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Varios ejemplos. Vamos a partir de comprender algo que ya ustedes, o recalcar algo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y es precisamente lo que tiene que ver con la bibliografía. Cuando hablamos de bibliografía, ¿de qué estamos hablando? Pregunto. Es el respaldo que tenemos para hacer este trabajo. Casi no se escucha. A ver, acércate más al micrófono. Mi bibliografía sería el respaldo que nosotros tenemos para hacer el trabajo. Exacto. Toda la base teórico-conceptual de nuestra investigación que está en diferentes fuentes. Muy bien. Ahora, nosotros hemos hablado de dividir la bibliografía en bibliografía de referencia, ¿verdad? Y en bibliografía consultada. ¿No? La bibliografía de referencia, ¿cuál es? La que se ha citado en el perfil. Exactamente. La que usted tiene citado en el perfil, pero también en el artículo. No puedes perder la perspectiva también en el artículo, porque acuérdense que son dos documentos que se relacionan. Esta investigación la estamos haciendo para que tú puedas escribir tu artículo. Ahora vas a darte cuenta de eso con precisión. ¿Está bien, Carolina? Sí, Lisa. Genial. Ahora, la bibliografía consultada, entonces, ¿qué sería? Esta que tenemos en celestito aquí. La que hemos visto y nos hemos guiado, pero no la hemos puesto en el documento. Excelente, ¿verdad? La revisamos, leímos, pero no está citada. Muy bien, excelente, perfecto.
Entonces, a ver, tú misma, ¿quién me habló? ¿La chica del vestido amarillo? Yo, ¿Cómo? Rodríguez. Rodríguez. Ya, a ver, léeme aquí este párrafo, por favor. Ayúdanos con este párrafo. Y ve despacio, comprendiendo lo que estamos diciendo. No se escucha. No se escucha. Parece que tu micrófono está mal. Hace un ratito te acercaste o algo y se oyó perfectamente. Pero ahora no se escucha entrecortado. ¿La escucha bien? Ahora sí, a ver. A ver otra vez. No. Desde el No. descubrimiento del tema problema de investigación, comienzo a conformar mi bibliografía a partir de la búsqueda preliminar de información. Luego, con mis preguntas de investigación, la delimitación sustantiva científica y la justificación teórica, comienza a conformar el marco teórico conceptual y Dejó de escucharse. Dejó de escucharse. Javier, ¿quién apoya con la lectura? Que esté bien su audio. Desde el descubrimiento, eso. Sí. ¿Quién está hablando? Yuleni. Ya, vamos, gracias, vamos. Desde el descubrimiento del tema problema de investigación, comienzo a conformar mi bibliografía a partir de la búsqueda preliminar de información. Luego, con mis preguntas de investigación, la delimitación sustantiva científica y la justificación teórica, comienzo a formar el marco teórico conceptual y a enriquecer la bibliografía hasta su ordenamiento y completamiento final. Ambos marcos teóricos conceptual y bibliografía terminan de conformarse a la vez. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿nos puedes ayudar con tu experiencia? Explicarnos este párrafo con la experiencia de lo que has hecho. La verdad que yo, a conforme que voy pillando o indagando más información y considero que me va a servir para más adelante, yo estoy guardando cada enlace y cada URL en sí para después hacer bien mi cita y también después ponerla al final en la bibliografía. Que al final es lo que dice ahí. Claro, al final es lo que dice ahí. Yesenia es, ¿cómo es tu nombre? Yuleni. Yuleni. Sí, porque yo veo una Y y una S. Yuleni, es lo que dice ahí. O sea, lo primero que tú hiciste fue identificar tu tema y problema de investigación. ¿Te acuerdas? ¿Sobre qué yo quiero investigar? ¿Recuerdas eso? Sí, Lice. Y ahí empezaste a buscar información, ¿sí o no? Sí. Ah, y después, ¿te acuerdas? Hiciste tus preguntas de investigación. Tus preguntas de investigación te llevaron a profundizar más en la información, ¿sí o no? Exacto. Y después tú hiciste tu delimitación sustantiva y donde estaban los temas, ¿te acuerdas? Y lo hiciste a partir de tus preguntas de investigación. Entonces, profundizaste más, buscaste más cosas y después hiciste tu justificación teórica. De donde yo no me voy a salir de que es mi delimitación sustantiva, yo paso a mi justificación teórica. En la teoría que yo voy a aportar. Y ahí buscaste todavía más información. Y por eso es que decimos siempre que así se va conformando el marco teórico conceptual, que es toda la base teórica y conceptual de la investigación, y que como es una investigación viva, se va conformando hasta el final igual que la bibliografía. Uno puede ya a la hora prácticamente comenzar a escribir, encontrar una información e incorporarla.
Entonces, ¿estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió? Entonces, ahora miren qué interesante el ejercicio. Esta es una muchacha, o sea, Maya, está, ¿en qué grupo está aquí, no? Maya está en este grupo o en el grupo del lunes. Está en este grupo. Está en Ya. este grupo. Entonces, este ejercicio ya lo hicimos aquí, ¿no? Yo pensé que esto no lo habíamos hecho, pero esto lo hicimos aquí ya. ¿Sí o no? Lo hicimos, dice, pero Sí, puede lo volver. Ajá. Ya. Entonces, aquí tenemos, fíjense, cómo el tema te va a plantear un marco teórico y una bibliografía. Y a partir de eso, tú sacas esto que es prácticamente el marco teórico conceptual. Con estos mismos epígrafes, ella va desarrollando su tema. Maya está aquí hoy, ¿verdad? En la clase. Yo vi que entró tarde, pero vi que había entrado. ¿Está en clase ahora o se cayó? He visto varios que me han hablado por el grupo de que se ha caído con la conexión. ¿No? No está Maya. Parece que no. Bueno, ahí tienen el ejemplo con el caso de Maya del fotoperiodismo de guerra, específicamente en la Segunda Guerra de Indochina. Tienen este ejemplo de Aitana, pero Aitana no es de este grupo, ¿no? ¿O sí? No es de este grupo. Aquí tenemos, Aitana es del grupo de los miércoles. Aitana es del grupo de los miércoles. Entonces, aquí el caso de ella, por ejemplo. Entonces, nosotros hicimos un solo ejemplo, ¿verdad? Este nomás en el grupo, el día que hicimos esto, hicimos un solo ejemplo, ¿verdad? Pregunto, Víctor. Sí, un ejemplo nomás, dice. Ya. Aquí está otro ejemplo, miren, el de Aitana. Nuevas tecnologías en el periodismo. Su marco teórico, ¿verdad? Empieza por definir qué es periodismo, el periodismo a lo largo de la historia, el periodismo del siglo XXI, el periodismo y las tecnologías de información y comunicación, y el concepto de ecología de los medios, que es un concepto muy interesante, que parte de los conceptos de la ecología, esto surge en los años 60 también, parte de los conceptos de la ecología, y habla que los medios de comunicación están todos, ¿verdad?, en un contexto interactuando entre sí, tal y como las especies, ¿no? Entonces, por un lado, lo que está referido al periodismo, lo que está referido al concepto de impacto en un sentido figurado, y lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Cuándo surgieron? La relación con el trabajo humano, con la ecología de los medios y con los medios de comunicación en la actualidad. Y aquí el artículo, fíjense, porque aquí en lo de Maya no hicimos artículo, ¿verdad? No hicimos la visión del artículo, por lo que veo aquí. Aquí sí hicimos la visión del artículo, ¿eh? Una introducción, un desarrollo y los tres elementos: el periodismo y su ejercicio, tecnologías de la información y la comunicación, y el periodismo y las tecnologías. A partir de esos tres epígrafes se desarrolla el artículo y sus conclusiones. Aquí tienes otro ejemplo, que es surgimiento y desarrollo del marketing, con su marco teórico conceptual y la bibliografía que hay que tener, y el artículo, surgimiento y desarrollo del marketing. ¿Ven? Aquí otro ejemplo, que es María Lourdes, ¿verdad? Que es María Lourdes, que es la robótica y el impacto de las nuevas tecnologías.
Ahí está. Uh-huh. Aquí su marco teórico conceptual y cómo sería el artículo. Aquí hay uno más, surgimiento y evolución del comercio electrónico, con su marco teórico y con la visión del artículo. Incluso hay otro, que este es interesante porque este es sobre los cambios que se van a producir en nuestros usos y costumbres de transportación de los seres humanos a partir de los servicios de los vehículos autónomos. Uh-huh. Que es lo que va a estar de moda y ya está de moda en el mundo, ¿no? Vehículos que tú tomas como unos taxis y te transportan a donde tú quieres. Ellos solitos. Y aquí está lo del artículo, cómo sería. Ahora, si quieren, hacemos un ejercicio con el tema de alguien, ¿verdad? Podemos hacer un ejercicio. ¿Quieren que hagamos otro? Y ya con eso terminaríamos hoy. ¿Quién quiere que lo hagamos con su tema? Yo, Lisen. ¿Quién es yo? Carolina. Ya. A ver si este... No lo copió, ¿no? Ya, un momentito, Carolina, espérate. Ya. Entonces, Carolina. ¿Cuál es tu tema, Carolina? ¿Lo recuerdas así? Nuevas tendencias en administración de empresas. Ahí nomás. 2 puntos. Una opción para sobrellevar la coyuntura del COVID-19. Ya. Yo pondría opciones. Ya. Para superar. ¿La qué? ¿Cómo dijiste? La coyuntura del COVID-19. Del COVID-19. Ya. Así. Así, Sí. mira, porque tú dices, fíjate, nuevas tendencias. No puede ser opción, porque si tú dices nuevas tendencias, es plural, ¿ves? ¿Ves? Sí. Esto es plural. Entonces, si es plural, tú tienes que poner opciones para superar la coyuntura de la pandemia del COVID-19. ¿Está bien? Sí. Ya, puedes hacer esos cambiecitos así. Recuerden que los títulos tienen que ser lo más científico posible, ¿no? No es como un artículo de periódico. Recuerden eso siempre. No es que el tuyo lo sea, pero así queda como que más científico, ¿no? ¿No te parece? Sí, licenciado, se escucha. Se lee mejor. Ya, bien, mi cielo. Qué bueno. Perfecto. Bien. Ya. Entonces, ahora, el marco teórico conceptual y la bibliografía de tu investigación tiene aquí un poco dos universos. ¿Por qué? Porque tú tienes un universo que tiene que ver con las nuevas tendencias en la administración de empresas, ¿ves? Y tienes
otro universo que tiene que ver con la coyuntura de la pandemia de COVID-19. ¿Ves? Sí. Estos son como que dos universos temáticos, ¿no? Dos grandes universos temáticos y conceptuales ahí. Entonces, el primero, universo de las nuevas tendencias en la administración. Vamos a poner esto. Nuevas tendencias, voy a poner esto todo completo porque lo voy a redactar. Este sería, pero este no es el primero. El primer universo tuyo es este. Claro, no este de los vehículos autónomos, ¿no? Autónomos. Es el de la pandemia. Universo del impacto de la coyuntura del impacto de la pandemia del COVID-19 sobre las empresas. Esto es referido al mundo entero, ¿no? No es Bolivia, o esto es Bolivia. Es el mundo entero, es generalizado. Ya. Sobre las empresas en el mundo. Ya. Este es tu primer tema. ¿Por qué? Porque siempre es el contexto primero, ¿te das cuenta? Tú tienes este contexto, el contexto en el mundo, de la cuestión de la pandemia. Bueno, y entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Te das cuenta? A partir de ahí. ¿Está claro, no? ¿Por qué este va primero? Carolina. Perdón, mi micrófono. Sí, le dicen. Ya. Porque a raíz de esto es que se están dando las nuevas tendencias. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Ya, muy bien. Ahora, dentro de la coyuntura del impacto, ¿no? Hay que ir directo, no hay que darle mucha vuelta, porque no estamos analizando aquí la pandemia ni nada por el estilo, sino el impacto de la pandemia, todo lo referido a eso, del COVID-19 en las empresas sobre, si mejor para que en el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya, directo ahí, sin darle más vuelta. ¿Se entiende, verdad? Sí. La información sobre eso. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que ha pasado. Como esto ha pasado, se está pensando en esta.
¿verdad? Sí, listen. Ya, entonces el otro universo tiene que ver las diferentes tendencias en la gestión de la administración empresa. Que buscan paliar el impacto de la pandemia COVID-19. ¿Ya? Y ahí, mira, esto mismo que tengo aquí, esto que tengo aquí me lo voy a llevar y voy a subir esto aquí, porque aquí tú tendrías que poner tendencia 1. Yo no sé cuáles son las tendencias. Te pongo tendencia 1, tú tienes que desarrollar la tendencia 1 aquí, ¿ves? Sí. La tendencia 1, la tendencia 2. ¿Cuántas son más o menos? Son alrededor de 4 o 5, listen. Ya, tendencia 2, tendencia 3. ¿Te das cuenta? Y explicarlas. Tendencia 4 y tendencia 5, digamos, si son 5. Y después, ya tú vendrías aquí y puedes tener una partecita donde hables de la eficacia de cada una de las tendencias. En la que un poco hable de que la 5, la 3 y la 5 son las que han sido más eficaces y todo eso. Ujú. ¿Ya? Ahí, ese sería la estructura de tu marco teórico conceptual. ¿Te das cuenta? Esa sería la estructura. En base al tema se hace la estructura entonces. Exactamente. Tu marco teórico conceptual. Y eso también implica que tú tienes que conseguir bibliografía referida a eso, Sí. aparte de la que ya tú tienes. Tú tienes que tener bibliografía que te hable de cómo ha sido el impacto del COVID sobre las empresas y cuáles son las tendencias cada una de ellas y cuán eficaces han sido. Sin perder la perspectiva, Carolina, de que están volviendo en Europa a cerrar todo, ¿no? Sí. La cosa está malísima, volvió para atrás. Pues la gente empezó a salir ya como si no hubiera pasado nada en Europa. Ese es el problema. Aquí hemos tenido suerte, déjame decirte, porque la gente ha estado también muy indisciplinada por razones obvias, ¿no? Cierto. Pero bueno, no ha sucedido. Todavía están medio asustados esperando que pase con todas estas últimas concentraciones y demás, pero bueno, parece que no. Dios quiera, dicen. Esperemos que no. Un momentito que me han mandado un mensaje de la universidad.
Muy bien, entonces ya tenemos, mira, los dos universos. Entonces, esta misma estructura es la de tu marco teórico conceptual. Cuando tú hagas ahora tu marco teórico conceptual en las clases que vienen, de la semana que viene, ahí ya tú vas a colocar esta misma estructura que está aquí. Claro, no vas a poner universo, ¿no? Vas a poner coyuntura del impacto de la pandemia sobre las empresas del mundo, ¿verdad? O directamente, impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las empresas del mundo. Y ahí puedes desarrollar algunos elementitos, ¿no? El COVID-19, las características que tiene, todo esto, que es un virus con tales características, para entonces, ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Sí, gracias. Ya, genial. Entonces, ahora, el artículo de revisión, ¿cómo sería? Que ya con esto vamos a terminar. Nos quedan 9 minutos. Vamos a poner el tema. Está interesante este tema tuyo. Ya, aquí tenemos, ¿eh? Estructura del artículo. Tiene su introducción y su desarrollo. Y el desarrollo siempre lo vamos a hacer. Ya después vamos a entrar en profundidad en esto. Lo vamos a hacer en tres partes. En tres partes. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya tú has hecho aquí, tu primera parte sería esta. Tu primera parte del desarrollo, ¿verdad? El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las empresas del mundo. Ese sería tu primer epígrafe del desarrollo. ¿Qué ha pasado y cómo ha impactado? Que puede tener pequeños epigrafitos, ¿no? Dentro de ese epígrafe. Teniendo en cuenta que aquí van algunas cositas, ¿no? Aquí adentro. Entonces, el segundo sería esto, las diferentes tendencias con el desarrollo de las tendencias. Fíjate que tiene correspondencia absoluta entre uno y otro. ¿Eh? Las diferentes tendencias. Y por último, tú tendrías la quitarle no sé por qué se ha... Ya. Por último, tú tendrías lo mismo que tienes aquí. La eficacia de cada una de las tendencias. En la coyuntura de la pandemia, del impacto de la pandemia de COVID-19. ¿Ya? Y ahí termina. ¿Okay? Y entonces tus conclusiones. Tu introducción, tu desarrollo, a partir de cuál es el impacto de la pandemia sobre la empresa del mundo, cuál ha sido, las diferentes tendencias que se desarrollaron y que buscan paliar el impacto y la eficacia de cada una de las tendencias. Y tus conclusiones, entonces lo que hace es volver sobre los elementos más importantes. El COVID ha impactado de esta forma, se han desarrollado estas tendencias, de las 5 tendencias, hasta ahora las que han dado más resultados han sido las tales y tales y tales, por estas razones, pero teniendo en cuenta siempre que el COVID es una epidemia en pleno desarrollo.
Yo he estado en unas reuniones con unos amigos españoles y dice que ya los están encerrando otra vez. Y en Francia, en Italia, los hospitales están otra vez desbordados, ¿no? ¿Han oído eso? Sí, le dicen, una tía Entonces la cosa, y recuerden, fíjense, allá fue primero, se demoró en llegar aquí y después fuimos nosotros. Si eso es así, entonces el rebrote todavía no ha sucedido aquí, va a suceder después, porque tiene que mantenerse la misma temporalidad, ¿verdad? Claro. No sé si me explico. Entonces, no crean que porque no ha sucedido no va a suceder, hay que ver qué pasa. Bien, entonces aquí está. ¿Cómo lo vieron los otros, por favor? Víctor, ¿cómo lo viste? Dice, me agarró comiendo. Está bien, o sea, cada uno de ustedes haga este ejercicio y en la próxima clase, como vamos a entrar en el marco teórico, no, en la próxima clase dijimos que íbamos a ver lo que tiene que ver. Bueno, vamos a salir de aquí, ya. Entonces, para la próxima clase, traten de hacer este ejercicio. Porque en la próxima clase vamos a ver la idea de defender y la introducción. Y la otra más arriba, vamos a ver el marco teórico. Entonces, para la otra más arriba, tengan hecho el ejercicio de tal forma que podamos ver dudas. ¿Está bien? Dice, para hacer este ejercicio. ¿Cómo? Para hacer este ejercicio tenemos que tener la bibliografía al lado y ir así haciendo los subtítulos. Claro, tienen que tener su tema, sobre todo a partir del tema y de lo que usted puso en su, recuerden, aquí que ayuda, sus preguntas de investigación, su delimitación teórica, sustantiva, ¿verdad? Su delimitación sustantiva científica y su justificación teórica. Eso lo va a ayudar a esto. Y la lógica, ¿verdad? Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo ahora con Carolina, ¿no? Aquí lo tenemos. Si yo estoy hablando de que mi tema es las nuevas tendencias de la administración de empresas, opciones para superar la coyuntura de la pandemia de COVID-19, pues entonces lo primero es hablar de la coyuntura de la pandemia de COVID-19 y el impacto en las empresas. Es por lógica. Y después, cuáles son las tendencias y cuán eficaces han sido. Ya, por lógica se saca, ¿no? ¿Se comprende? Sí, dicen. Ya. Muy bien. Listo, entonces voy a guardarlo. Bueno, en unos minutos yo voy a poner ahora a convertir la clase. Voy a salir de acá. Vamos un momentito al perfil para dejar claro el avance. Y ya entonces hemos visto esto. ¿Verdad? Hemos visto esto. Y vimos, nos acercamos al marco teórico conceptual y a la visión del contenido del artículo de revisión. Ya eso lo voy a quitar para que no haya confusión. Y entonces ya nos quedaría esto así. Así, y entonces idea a defender e introducción lo vamos a ver en la próxima clase. Así nos quedaría ahora. Fíjense, ya tenemos prácticamente todo. Lo verde está cubriendo todo. Entonces, próxima clase lo que está en amarillo. Y en la otra más arriba, el marco teórico conceptual como modelo. Para esa clase pueden traer este ejercicio. Muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a empezar por los prácticos. Por los prácticos que hay que hacer. Ya viendo, fijando fechas, todo lo demás. ¿De acuerdo? Ok, Liceo. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces voy a guardar. Entonces, este documento, ¿verdad? Más el de
el del marco metodológico, más el ejercicio este que hicimos ahora con Carolina, se los envío conjuntamente con la clase. Perfecto. Son las 9:01. Ha sido un gusto. Creo que están más despiertos. Esa cara seria de Nicole, Betania, Velasco Mariscal, una cara de Mariscala. Dice. Dios mío. Bueno, listo, muchachos y muchachas. Nos vemos entonces el jueves. Recuerden que hoy yo voy a terminar de calificar. Así que ya pueden ver las notas. Yo les voy a avisar por el grupo de WhatsApp cuando ya estén las notas. ¿De acuerdo? Ya, Licen, Ok, gracias. gracias. Bueno, cuídense mucho. Hasta Chao, luego, chao. Licen. Hasta luego. Sí, Hasta luego. Luego, Licen, se cuida. Hasta luego. Igual, cuídense. Cualquier duda por aquí. Ya, Licen, gracias. Bueno, por aquí no, por el WhatsApp.